CDH Internacional y Fish Studios presentan Clasificación A. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Clasificación A. Mi nombre es Natán Díaz y queremos dar la bienvenida a todos los que nos escuchan en diferentes emisoras alrededor del mundo y también a través del podcast. Gracias por acompañarnos hoy nuevamente. Hoy tengo conmigo a unos invitados muy especiales, Nedelka y Diego. Bienvenidos. Saludos. Gracias. Hola, un placer estar aquí contigo, Natán. Pues es un gusto tenerlos. Ya hemos platicado un poquito antes y el propósito del programa hoy es poder hablar un poco más acerca de este tema de la adopción, porque es un tema que aquí en el programa hemos estado tratando ya, especialmente en este último año, entrevistando a diferentes familias que han adoptado para que cuenten un poco su historia y que no nada más sea una manera de ver cómo la gracia de Dios se manifiesta en sus vidas y en la de sus hijos, sino también cómo puede esto animar a otros a lo mejor a considerar la adopción en sus propias vidas, en sus propias familias. Así que cuéntenme un poquito, ¿dónde están primero? ¿Qué es lo que hacen? Y ahorita nos cuentan su historia. Ok, bueno, estamos en este momento en el norte de Fort Worth, en Texas, y nos acabamos de mudar. Llevamos como un año ya viviendo aquí. Yo trabajo de manera secular en informática y Nedelka está ocupada en la casa con los niños y también hace una labor de traducción. Ya tal vez un poquito. Sí, soy ama de casa primeramente, pero el Señor en su bondad y misericordia me ha dado la oportunidad de trabajar con letras, lo cual me encanta muchísimo. Y sí, tengo la oportunidad de traducir libros, artículos y diferentes cosas. Son una bendición. Me gustaría que nos platicaran un poquito su historia. Yo ya la he escuchado, pero esta es una oportunidad para que las personas que escuchan este programa también la escuchen. ¿Cómo es que Dios trabajó en sus vidas como matrimonio y como familia? Y este punto de la adopción, ¿cómo llegaron a entender que Dios los estaba llamando específicamente a adoptar? Para nosotros ha sido una jornada donde el Señor ha estado trabajando en nuestros corazones por mucho tiempo. Tanto Nedelka como yo venimos de un trasfondo donde sufrimos abuso siendo jóvenes y eso causó en los dos una reacción de no querer tener hijos para protegerlos, ¿no? Si no los tenemos, pues ellos no van a pasar lo que nosotros pasamos, ¿no? Entonces, una falacia, una manera de pensar muy errada. Cuando el Señor llega a nuestras vidas, Él comienza a trabajar en nosotros, sanándonos de ese trauma, pero todavía no queriendo tener hijos. Nos conocimos hace como unos 20 años. Y eso fue parte de lo que hablamos, ¿no? Ella me dijo que no quería tener niños, y yo no quería tener niños, entonces eso nos, fue parte de la afinidad que teníamos en ese entonces. Nos casamos hace 18 años y Nedelka tal vez puede hablar un poco de esos primeros años de nuestro matrimonio. Sí, fue en aquel entonces pensábamos una bendición el no querer tener niños. Yo recuerdo que desde muy pequeña, en la adolescencia, 12, 13 años, yo le decía a mi mamá que ella no iba a tener nietos de mi parte, porque yo de verdad no quería ser mamá. Y cuando el Señor me salva, empieza a trabajar un poquito en el sentido de que los niños eran bonitos
y qué bonito los niños de otras personas, pero nunca con la idea de que yo iba a ser mamá. Entonces nos casamos y como a los 2 años de casada, yo empiezo a sentir, si esa es la palabra correcta, aquel deseo que nunca había tenido, que era de ser mamá. Y empecé a descubrir que el Señor estaba despertando un amor dentro de mí por niños, no mis niños, pero niños en general. Y recuerdo de que un hermano de la iglesia en ese entonces necesitaba que se le cuidara a su niño porque él estaba estudiando para hacerse enfermero y necesitaba una persona. El niño tenía 6 meses y me dijo si yo podía cuidárselo. Y el Señor usó ese bebé para despertar aún más el deseo de ser mamá. Entonces vine donde Diego y le dije, yo creo que yo quiero ser mamá, que tengamos niños. Y Diego muy firme me dijo, no, yo no quiero ser papá. Y después un tiempito más le dije, pues chequeémonos, no salgo embarazada, ¿en qué pasa? Y fuimos, nos chequeamos, no había ningún problema físico. Y empecé a pensar, bueno, quiero ser mamá, el Señor ha despertado un amor muy tierno y un deseo de ser mamá, pero no salgo embarazada. Volví donde Diego y le dije, yo creo que el Señor quiere tal vez que adoptemos. No. Esa fue su respuesta. Inmediatamente. Imagínate, Natán, de no querer niños, entonces en ese transcurso que Nedelka está describiendo, el Señor despierta en ella y luego en mí ese deseo de considerar la posibilidad de ser padres. Entonces yo todavía no estaba listo para, ok, padres, pero también podemos considerar adoptar. No, apenas estaba yo entrando a Sí. aceptar que la voluntad del Señor sería. Por pasos, sí. Y entonces cuando ella dijo que ella estaba observando la providencia de Dios en nuestra vida y que estaba discerniendo que el Señor quería que adoptáramos, cuando ella dijo padres por adopción, yo le dije inmediatamente que no. Mm. Sí, entonces yo entendí, y esto es muy importante de poder comunicarlos y las personas que escuchan, de que si el Señor está llamando para que hayan padres que le den la bienvenida a huérfanos al hogar, definitivamente tiene que estar, la pareja tiene que estar de acuerdo y tienen que estar en un sentir. No es sabio ni conveniente de que una pareja sí y el otro no, y hayan pleitos o discusiones o una casa dividida, ¿no? No prospera en ese sentido. Entonces, pasó todo un año donde yo dije, Señor, si es tu voluntad y esto es el plan que tú tienes para nuestras vidas, tú tienes que trabajar con Diego y tienes que cambiarle el corazón y él tiene que ver lo que yo pienso que estoy discerniendo por parte de ti. Entonces, por todo un año, Natán, yo pasé orando y nunca más yo volví a tocar este tema, porque yo recuerdo y recordaba en aquel entonces el proverbio que dice que una mujer necia es como una gotera. Y yo me imaginaba, esa gotera a mí me molesta cuando ¿cómo se dice? No sé, en México, cómo le dijeran a la llave de la, Sí. ¿no? Donde friegas o lavas los platos, esa gotera molesta. Y yo decía, yo no quiero ser ese tipo de esposa. Entonces nunca más le toqué el tema a él con respecto a la adopción. Y pasó todo un año donde Dios trabajó con Diego, haciéndole ver que sí, en efecto, era el plan del Señor para nuestra familia, adoptar. Y en todo ese año yo me preparé en fe, leía libros,
me informaba qué significaba ser mamá, porque si recuerdas, yo nunca quería ser mamá. Entonces, al saber Ujú. que sí tenía ese deseo, pues tomé todo ese año para leer libros, estudiar, hablar con mujeres, sabiamente en ese sentido, que me dieran consejos, sabiduría, si era la voluntad del Señor. Ujú. Y un año después, un viernes, Diego llega después del trabajo y me dice, yo creo que sí, que el Señor quiere que Mm. adoptemos. Y ahí empezó el proceso juntos, los dos, de prepararnos para ver cómo el Señor iba a traer huérfanos al hogar. Mm. Ujú. Ese año que Nereida estuvo, después de ella traer la idea, ah, ella estuvo ese año calladita, orándole al Señor, pacientemente esperando al Señor. Durante ese tiempo, el Señor en su providencia me guió a escuchar ciertas prédicas al hermano Buddy Backham, que en aquel Mm. entonces era pastor en Houston, y al hermano John Piper, donde los dos hablaban de la adopción de una perspectiva bíblica, donde los dos hablaban de la experiencia personal de haber adoptado. Mm. Y entonces al ver la adopción a través de las escrituras, eso comenzó el Señor a usarlo para transformar mi pensar y poner ese deseo en mi corazón de que podíamos aceptar, de que era una bendición de parte de Dios el ser padres a través de ese regalo tan hermoso de la adopción. Ujú. Y entonces, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo Dios puso ya las oportunidades específicas en su camino? Y una pregunta tan importante que creo que vale la pena que la gente escuche es también, ¿cómo es que la iglesia fue parte de esto? ¿En qué sentido o cómo es que ustedes se sintieron apoyados? No nada más, pues ustedes están hablando ahorita de la decisión entre ustedes, Sí. pero también hay una familia más amplia que participa también con nosotros en este tipo de pasos. Sí, como mencioné al hermano Buddy Backham, Ujú. ah, él en aquel entonces estaba apenas 2 horas, 3 horas de donde nosotros vivíamos. Entonces, Ujú. Erika se puso en contacto con él. Él, muy amable, le contestó todas sus preguntas. A ellos como iglesia apoyaban mucho la adopción Mm. y en una conferencia. Entonces nosotros decidimos ir y visitar. Él sacó tiempo para hablar con nosotros y nos presentó a varias familias, pudimos participar de la conferencia, seguir equipándonos e informándonos. Pero esto que te estoy compartiendo, pues el cuerpo de Cristo, pero no a nivel local, ¿no? Es una Sí, iglesia. fueron a otra iglesia, sí. Entonces luego en nuestra iglesia, nuestros ancianos nos guiaron muchísimo, nos aconsejaron en todo este proceso. Dios les dio mucha sabiduría y mucha gracia para hablar a nuestras vidas. Había otra pareja que ya había adoptado, que el Señor también usó a esta pareja para ayudarnos a pensar más claramente, no Mm. a sacar algunas telarañas que tal vez teníamos de lo que era el proceso de la adopción. Fueron muy instrumentales esta pareja, tanto como los ancianos, pero también el apoyo de toda la iglesia, orando por nosotros, Mm. preguntando, Ujú. incluso apoyándonos en todo lo que necesitábamos. Ujú. Ujú. ¿Y cómo se dio entonces la oportunidad para adoptar? Bueno, cuando Diego llega ese viernes diciendo de que sí, que él como que sabía que era el plan del Señor, empezamos el proceso la siguiente semana
Aquí en Estados Unidos, donde vivimos, la adopción no es difícil como se puede y se sabe en Latinoamérica, pero es un proceso relativamente fácil y empezamos a educarnos a nivel de Estado, qué era lo que necesitaban por parte de nosotros para poder traer los huérfanos al hogar. Entonces, preparas tu casa, te preparas a nivel financiero, te preparas a Ujú. nivel de cursos que tienes que tomar, etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso de 6 a 1 año, de 6 meses a 1 año. Si lo haces rápido y eres diligente, 6 meses, si no, 1 año. Y ese proceso nosotros lo terminamos en 6 meses Meses. y en 6 meses, sí. Y recuerdo de que una de las preguntas que te hacen es, ¿cuántos niños quieres y de qué edad quieres adoptar? Y nosotros habíamos siempre sentido que queríamos, durante todos esos 6 meses hablamos, de que queríamos 2 niños menos de 5 años. Ese era el plan que Diego y yo teníamos, ¿no? Eso era lo que pensábamos que queríamos. Bueno, Ujú. cuando estábamos listos y el proceso había terminado y era el tiempo de esperar que los niños llegaran, yo le había dicho a la trabajadora social que por favor no me llamara si no era lo que nosotros habíamos pedido, porque emocionalmente yo sentía que no era tan fuerte. Y yo le pedí a las Mm. hermanas que oraran por mí, que era algo de que yo sentía que me llamaran, me dijera 2 niños, 3, 2 años, listo, ya. Eso es lo que yo perfectamente quería. Pero Ujú. la trabajadora social muy sabiamente, una mujer de fe, me llamó y me dijo, Nedelka, mira, yo sé que tú querías esto, pero de verdad sentimos y nuestra agencia, el Estado, piensa que ustedes son los padres adecuados y perfectos para 3 niños. Y era un grupo, ¿verdad?, de hermanitos, 7, Mm. 5 y 3 años. Y yo le dije, pero son 3, nosotros queríamos 2, menos de 5 años. Y me dijo, mira, piénsalo, no me des una respuesta y me dejas saber el lunes. Ella llamó como un jueves. Ujú. Nosotros fuimos a nuestra iglesia, hablamos con nuestros ancianos y les dijimos, miren, esto es lo que nosotros estamos pensando, es lo que queremos, pero el Estado nos llamó y nos dijo que ellos proponen 3 niños. Y ellos oraron con nosotros y una familia que ya había Ujú. adoptado nos dijo, es mejor el plan del Señor y no el plan de ustedes. Entonces, abran sus mentes y piensen qué es lo que el Mm. Señor quiere para ustedes. Ya han llegado hasta ese paso que están. Posiblemente el plan del Señor sean 3 niños y no 2 como ustedes están pensando. Wow, eso fue para nosotros una gran bendición porque a veces necesitas, Natán, en el camino del Señor, personas que tengan el valor de decirte lo que tú Ujú. quieres escuchar, pero eso fue una gran bendición para nosotros. Sí. Y después uno de nuestros ancianos nos dijo, vamos a almorzar, queremos hablar con ustedes. Y nos llevó a almorzar y nos dijo, miren, el tener niños no es difícil si ponen varias cosas en su lugar. Y una de las cosas que nos dijo, nuestros hijos no son los más bonitos, nuestros hijos no son los más inteligentes, nuestros hijos no son los que tienen todo lo que hay padres que les dan a sus niños, pero sí le enseñamos a los niños a trabajar, que tengan una ética de trabajo, que sientan que el hogar donde vienen es de ellos también Mm. en el cooperar en el hogar, en vez de que tú como mamá hagas todo lo que tienes que hacer en la casa y te sientas totalmente que no puedes, pero si tienes ayuda de los niños, aunque sea un poquito, como si sería la carga no será tan pesada.
Cuando él nos dijo eso, se nos abrió la mente inmediatamente. Sí. Algo pasó que dijimos, sí se puede, 3 niños sí se puede. Sí, fue un cambio, fue como un switch, como una luz que se encendió cuando él dijo eso, porque el pensar en la sociedad es que los niños son una carga, que es mucho trabajo, ¿verdad? Aquí se ve mucho que los niños llegan de la escuela o llegan de jugar y la mamá es la que está sirviendo a los niños. O sea, los niños tiran todo y se sientan y la mamá tiene que ir detrás de ellos a recoger y dame agua o dame comida esa es la imagen, ¿no? Entonces, cuando él dijo eso, dijimos, wow, pero si es que ellos van a cooperar, ellos van a ser parte de la familia. No es que nosotros vamos a llevar toda la Claro. carga. Y entonces fue algo bueno, que incluso fue lo que nosotros vivimos cuando niños, ¿no? Que nosotros participábamos y cooperábamos en todos Ujú. los oficios del hogar de acuerdo a nuestra edad. Pero el mundo pone ese pensar tan negativo sobre los niños, que son muy caros, que es mucho trabajo, que son una carga. Eh, Una mentira, la Biblia dice que son una bendición de bendición. Dios, un regalo de Dios para bendecirnos. Entonces eso Mm. cambió nuestro pensar y nos dio el valor de llamar nuevamente a la agencia y comenzar el proceso. Trabajamos a través de una agencia que trabaja con el Estado. Entonces esa fue la manera en que adoptamos a nuestros niños. Ujú, ujú. Y entonces, digo, suena como que fue un proceso relativamente fácil para ustedes, o sea, no fue tan tardado. Y entonces reciben 3 niños, 3 hermanitos. Tres Sí, hermanitos. ¿Cómo fue ese cambio en su vida de ustedes, de ir de 0 a 3? De 0 a 3, recordando que eran tres que ya llevaban 2 años y medio declarados huérfanos en el cuidado del Estado, en el Mm, sistema, donde no hay mucha disciplina, ujú. donde hay mucho educación en ese sentido. Entonces, Nedelka y yo nos acostamos un viernes, despertamos sábado y llegó la trabajadora social con 3 niños y el sábado teníamos 3 niños en la casa. 7, 5 y medio y 3. Hablando, caminando y corriendo. Wow. casi nos morimos, Sí, literalmente. sí, sí, me Sí. imagino. Sí. Literalmente, porque como dice Diego, no había estructura, no había disciplina, no sabían lo que era absolutamente nada de lo que era estar en el hogar y especialmente un hogar cristiano, ¿no? Donde es totalmente diferente a otros hogares, pero nos acordamos de lo que nos dijo el pastor John, que nos dijo, enséñales a cooperar en el hogar, que ellos sientan que es su casa desde el primer día que lleguen y que tienen su espacio y que es una familia la cual saca adelante el día a día. Y Natán, eso fue lo que hicimos. Llegaron el sábado, hablamos, bienvenidos, y el lunes empezamos, ¿ok? Esta es la rutina Ujú. del hogar, esto es lo que hay que hacer. Y así empezamos, poquito a poco, enseñándoles a lavar su ropa, arreglar su cama, levantar su plato de la mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Como a Mm, los mm, 4 meses fue muy difícil. La carga fue difícil, no porque los niños eran difíciles, sino porque esa transición de 0 a 3 niños y no solo educarlos, sino reeducarlos, porque ya venían con muchas cosas que deberían cambiar y a la misma vez ajustarnos de una familia de 2 a 5. ujú. Entonces, la iglesia local fue extremadamente valiosa Mm,
madres de que ya habían pasado por eso, ayudarme, decirme, prueba esto, prueba aquí. Los pastores orando por nosotros, preguntándonos cómo van. Cuando los niños llegaron a la iglesia por primera vez, hacerlos sentir bienvenidos, cómo los recibieron, no había una excepción de un niño con el otro. Fue algo maravilloso el apoyo de la iglesia local. Sin la iglesia local no lo hubiéramos podido hacer, no lo hubiéramos podido hacer, porque el apoyo fue de una manera en todo lo que tiene que ver de cómo iniciar una familia de esta manera. La iglesia local estuvo ahí, desde los pastores, los hermanos, las hermanas. Fue una gran bendición. Sí, llamando, orando. El apoyo fue tangible, de mucho ánimo. Pero a pesar de todo eso no fue fácil. Nedelka perdió mucho peso, se puso muy mal. A esa etapa de los 3, 4 meses, casi tiramos la toalla. Casi le pedimos al Estado que vengan a buscar a los niños. Estábamos tratando de ser sumisos y obedientes a la autoridad del Estado y buscando implementar una disciplina y una estructura en el hogar con las herramientas que nos estaba dando el gobierno, el mundo. Y no estaba funcionando, los niños no estaban reaccionando adecuadamente. Entonces, prácticamente la casa estaba siendo corrida por los niños. El desorden, el grito, la desobediencia. Entonces, en el cambio, no puedo, así no puedo, tenemos que volvernos. Ujú. Sí, fue un punto difícil que los dos nos tuvimos que sentar. Recuerdo un amigo muy querido que ya está con el Señor, lo llamamos porque confiábamos mucho en él. Y yo le dije, yo no puedo, de esta manera es difícil, probé todo lo que me han dicho. Y fue cuando Diego tomó la decisión y dijo, bueno, vamos a hacerlo a la manera del Señor. Vamos a hacerlo a la manera del Señor y vamos a ver qué pasa. El cambio fue abismal de un día al otro. Y lo que me refiero es la vara. Entonces, fue algo que ellos obviamente nunca habían experimentado y fue algo al principio, no, obviamente fue una introducción. Esto es lo que es la vara y esto es lo que va a pasar. El cambio fue abismal y los niños empezaron como a sentirse como seguros de que esta gente de verdad les importo, esta gente de verdad me ama. Y empezaron a ver cambios en ellos y cambios en nosotros también. Y fue muy lindo los últimos 2 meses antes de que la adopción fuera legal. A los 6 meses los niños los adoptamos y el cambio fue increíble después de que el hogar se corría como el Señor manda en su palabra. Cuando venía los primeros 3, 4 meses, imagínate esta escena, ¿no? Viene la agencia, viene la trabajadora social, se sienta, ¿cómo van las cosas? No, esto está difícil, los niños no obedecen, y siempre recibiendo el mismo reporte. Y viene ya al 4 mes, al 5.º mes, ¿y cómo van las cosas? Todo maravilloso, los niños muy bien. Y ellos no preguntaban qué pasó, ellos solo observaban y ellos ven que los niños cogían a nosotros, en nuestros brazos, se sentaban, nos besaban, se sentían súper cómodos con nosotros. Ellos pudieron ver que no había abuso. Entonces, hacerlo de la forma de Dios fue Claro. medicina, fue lo que los niños necesitaban. Y una ocasión, un tiempo después, cuando tuvimos una entrevista con un agente del gobierno, ya la adopción había finalizado, y le comentamos esto que le estamos comentando, esa persona se alarmó.
Y digo, ¿cómo es posible? Estos niños son de un trasfondo de abuso, que ustedes hayan hecho eso. Y yo digo, pero ¿cómo es posible? Mire cómo ellos reaccionaron, mire cómo han estado, mire lo bien que ellos están. Claro. Entonces, es la aplicación, la manera de usar la vara, Ujú. de hacerlo en amor, Claro, instruyéndole, ¿no? Instruyendo al claro, niño. claro. Sí, sí. No, y es útil que nos expliquen esa parte, porque creo que es de ánimo el poder ver que sí, hay papás que han adoptado y que han buscado aplicar bíblicamente la disciplina y el resultado. O sea, el resultado, porque ahora que ya estamos viendo ya un proceso de varios años, ya ha pasado un tiempo y obviamente ustedes ya lo han comprobado inclusive a largo plazo, el resultado de la manera en que educaron a sus hijos. Así es, sí. Pero como decías, ahí no hemos acabado. Sí, sigue la historia. A ver, ¿qué pasó después? Sí, después de esa primera adopción, 3 niños a la vez, yo no lo recomiendo si el Señor va de por medio, porque hay mucha gente que tiene ideas románticas, ideas de que voy a salvar a un niño o el niño me va a llenar el Ujú, vacío, etcétera, ujú, y eso no funciona. Sabemos que la Biblia habla de que la religión pura es ayudar a los huérfanos y a las viudas en su aflicción, ujú, pero también tenemos que ser honestos y claros que no toda familia cristiana está llamada a darle la bienvenida a los huérfanos al hogar y hacerlos sus hijos, sino que pueden apoyar y ujú. ayudar Claro. cualquier manera que tenga que involucrarse con huérfanos y viudas. Todos Ujú, estamos llamados a hacer eso. Pero obviamente en nuestro caso fue así, que el Señor ujú, llamó a traer huérfanos al hogar y adoptarlos. Cuando ya había pasado un tiempo, como un año, ¿verdad? Bueno, Un año el Estado nos vuelve a llamar y nos dice que hay un bebé recién nacido ujú. que está en aflicción y que necesita un hogar. Y era un bebé de 10 días de nacido. Nació de una manera complicada. Entonces, ese niño obviamente no está listo para adopción, sino es cuidarlo posiblemente mientras su mamá biológica tiene una estabilidad para que el niño pueda regresar. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, ay no, yo creo que yo no voy a poder hacer eso porque va a ser como que si un niño muere, que yo lo tenga por Ujú. un año y después me lo chiste. quite el Sí. Estado. Entonces, honestamente, Nathan, para mí eso fue difícil y yo no quería, de verdad no quería. Pero Diego me dijo, mira, no lo tienes que hacer, pero tienes que examinar y evaluar tu corazón. Yo sé que vas a encontrar una y mil razones de no hacerlo, pero todas son egoístas. Mm, Porque el Señor manda que si hay un huérfano en aflicción, que lo ayudemos. Y cuando Él dijo eso, yo no tuve ninguna otra excusa, porque yo quería hacer la voluntad del Señor. Y si la sí. voluntad del Señor era que ayudáramos a este bebé, que Sí. estaba en aflicción, entonces ese era mi deseo, hacerlo. Y Y, ahí empezó el proceso. y como familia, ¿verdad? Ella me dijo, cuando yo le dije eso, este huérfano necesita ayuda, nosotros podemos ayudarlo. Ella me dijo, pero hay miles de huérfanos, los vamos a ayudar a todos. Y entonces ahí fue cuando hablamos y dijimos, pero de todos los miles, el que está tocando la puerta es este. Sí, Ujú. claro. Y como ella dijo, no, tenemos miles de razones egoístas para decir que no, pero todas las razones que teníamos bíblicas era decir que sí, ni una nos decía Ujú, que no. Entonces, ujú, confiando en el Señor y en su palabra, decidimos con temor, porque sí teníamos temor, abrir nuestro hogar, nuestros corazones a este bebé.
y recibirlo en nuestro hogar y cuidarlo, sabiendo que había la posibilidad que se lo llevaran. Mm, Y nuestra confianza en ese momento era que el Señor nos daría la gracia para sobrellevar ese dolor si esa era su voluntad. En ujú, nuestro caso, esa no fue su voluntad. La voluntad del Señor fue que Él se quedara en nuestro hogar. Y al mm, año, después de haber estado con nosotros, pudimos adoptarlo. So, Él llegó a mm. nuestro hogar, a nuestras manos, con 11 días de nacido, y al año y un mes recibió nuestro apellido y se convirtió en nuestro hijo. Bueno, después de haber terminado la adopción de Caleb, que es el cuarto niño, a los pocos meses de la adopción nos llama a la abogada que ayudó a los primeros niños, a los primeros tres. Ella se acordó de ellos porque recibió una niña bajo su cuidado que era hermana biológica de los primeros tres. Entonces el deseo de ella era poder mantenerlos todos juntos. Entonces nos llama, Nedelka recibe esa llamada y ella le explica la situación y entonces nosotros honestamente ya habíamos tenido una conversación y habíamos pensado que ya, no más, el cuarto niño y eso sería todo. Pero cuando nos presentan ese caso así, no pudimos decir que no. Bueno, lo primero que hicimos fue hablar con nuestros pastores. Ujú, Yo sí, recuerdo haber acudido a los pastores y dejarles saber, ustedes saben lo difícil que fue la primera adopción de tres niños, porque lo fue, pero gracias a Dios, ¿verdad? Ya habían pasado 2 años, un poquito más de 2 años, y le contamos la historia. La mamá biológica de los primeros tres tuvo una niña y por ley nos llaman a nosotros para ver si deseamos tenerla junto a sus hermanitos. Si Mm, nosotros decimos que no, pues buscan a otro familiar. Entonces, hablando con nuestros pastores, recuerdo uno de ellos nos dijo, sí recordamos que fue difícil, pero vemos la mano del Señor sobre ustedes y vemos la voluntad que el Señor está desarrollando, formando en la vida de ustedes. Entonces le dijimos a la agencia que sí, que aceptábamos a esa niña de 2 meses, y la adopción al año pasó y nos quedamos con 5 niños, 3 adopciones. Pues esta es una historia que creo que es de ánimo para otros escuchar, especialmente si han estado considerando este tema, especialmente si ya han pensado sobre la adopción, porque escuchar lo que Dios ha hecho en otros siempre nos da esperanza a nosotros de cómo Dios también puede trabajar en nuestras vidas. Y creo que la historia de ustedes, su testimonio muestra la fidelidad de Dios y muestra la gracia que Dios les dio para enfrentar una situación que ustedes pensaban que no podían enfrentar. Así Y es. eso creo que a todos nos anima en este tema de la adopción. Y cómo es que también, y hablamos de esto siempre, cómo es que esto también refleja el Evangelio. La manera en que podemos mostrarle gracia a un niño, misericordia y gracia, refleja lo que Dios ha hecho con nosotros. Siempre hablamos de que la Biblia pone la adopción como la analogía de la redención que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros no éramos hijos y fuimos adoptados. Fuimos, fuimos recibidos a la familia de Dios y no éramos de la familia, pero ahora lo somos. Entonces todas estas imágenes están diseñadas por Dios para mostrarnos lo que Él hace con nosotros. Entonces, para nosotros siempre es un gozo hablar sobre este tema. Y aquí en el programa me da gusto que hayamos podido platicar y que hayan podido contar su historia. Así que gracias, Diego. Gracias, Nedelka. Gracias por su tiempo y gracias por
abrir sus corazones y su hogar y la historia de su familia a todas las personas que están escuchando. Muchísimas gracias por la oportunidad y la verdad lo que dice es cierto, ver la fidelidad de Dios con nuestra familia, con nuestros hijos y la fidelidad de Él hacia nosotros como hijos, que no importa, Él sigue siendo papá y nuestro padre, ¿no? Y nosotros seguimos siendo sus hijos. Esa fidelidad maravillosa que es lo que reflejan nuestros hijos. No importa lo que pase, siguen siendo nuestros hijos fieles al Señor para ser fieles a ellos. Así que muchísimas gracias por la oportunidad de poder hablar de una parte pequeña de nuestra vida. Sí, nuevamente muchas gracias por esta oportunidad y poder compartir con otros lo hermoso de nuestro caminar con el Señor, como Él ha usado no tan solo nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, pero a nuestros hijos en nuestra vida y en nuestro crecimiento espiritual. Y provisto esa imagen tangible de lo que Él nos dice que es nuestra relación con Él, a través de nuestra relación con nuestros hijos. Como bien dijiste tú, esa hermosa imagen de la adopción aquí terrenal, que lo disfrutamos nosotros con nuestros hijos, nos ayuda a entender lo que Él dice en tu palabra, que es nuestra relación con Él. Pues gracias nuevamente a ustedes, más bien, y apreciamos mucho este tiempo que hemos podido platicar. Bueno, buenas noches. Y gracias a todos ustedes que también nos acompañaron con otro tema de interés para la familia de hoy. Se despide de ustedes, Nathan Díaz. Esta fue una presentación de FBH Internacional y Fish Studios. Para más información, visite nuestra página www.clasificaciona.com.